Habla Core 17 de Team Juanes desde Chile y hoy seguimos con la parte número 3 de cómo funciona Eternal Blue y Doble Pulsar. Ya en la parte 2 estoy en proceso de Bienvenido, subirla, por cierto. comandante-Elías, ya eres parte de Team Iwami. Vamos para allá entonces. Hoy vamos a hablar sobre doble pulsar. Ya en realidad ya expliqué qué es doble pulsar, que hablamos anteriormente, que es una persistencia temporal, ya una persistencia temporal y que forma parte del kit de la NSA, ya. Y ahora vamos a hablar técnicamente cómo funciona doble pulsar, ya, y con ello vamos a combinar las dos cosas, Eternal Blue con doble pulsar, y lo voy a explicar técnicamente cómo funciona. Y después ya vamos a pasar a la ejecución, a la explotación de Eternal Blue con doble pulsar, para que puedan entender todo el contexto. Así que vamos para allá. Pero antes, comentar que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube, todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Si les gusta mi contenido pueden apoyar con una donación a través de PayPal. También recuerden seguirme en mi canal de videojuegos llamado Gico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo a la venta mis cursos acá en Team Juami Academic, cursos que van desde nivel básico hasta nivel avanzado. Y los puedes ver de mejor manera acá en el Discord. Y lo mejor de todo es que puedes adquirirlos como si fuera una suscripción, pagando $1 mensual, $2 mensual o lo que tú puedas. Y ya con esta introducción vamos a lo que nos interesa. Por acá. Ya, entonces ahora, ¿cómo funciona técnicamente doble pulsar? Ya, ahora vamos a hacer un análisis avanzado de doble pulsar. Eh, ya, insertar la persistencia temporal. Ya, en palabras simples, podemos decir que doble pulsar, ya, hay dos tipos de exploit de doble pulsar. Ya, uno es para implantar, ya, para establecer, ya, para instalar la persistencia temporal en el equipo víctima, ya, que es lo que estamos hablando ahí en la letra A, insertar la persistencia temporal. Y la otra es para ejecutar comandos mediante esa persistencia temporal, ya, que es esta de acá, ya, ejecutar la persistencia temporal. Entonces, que quede claro que en palabras sencillas hay dos, ya, y que no se confundan. Ejemplo, el que se está ejecutando acá, en palabras simples, ya, en palabras muy simples, acá se están primero insertando la persistencia temporal y luego se está ejecutando, ya, ejecutando un comando mediante esa persistencia temporal de doble pulso, ya. A diferencia de, ejemplo, de estos de acá, ya, que dicen doble pulsar, estos solamente ejecutan, ya, no instalan la persistencia, solamente la ejecutan, ya, solamente la insertan. O sea, solamente la ejecutan, no la insertan, ya, no la instalan. Que quede claro ese detallito. Ya, entonces vamos a hablar. Para insertar la persistencia temporal, ya, a diferencia de cualquier otro exploit, ya, de cualquier exploit común, ya, normalmente un exploit, ya, que como yo califico este doble pulsar, que yo lo califico como un exploit de post-explotación, la mayoría de los exploits de post-explotación pueden ser ejecutados con cualquier shell con la que ya tenemos control del equipo víctima, ¿ya? Algunas veces con bajos privilegios, algunas veces con altos privilegios, pero en palabras sencillas, estos exploits de post-explotación se pueden ejecutar con cualquier shell que ya tenemos control, ¿ya? Eso en palabras muy simples. Sin embargo, doble pulsar no es el caso, ¿ya? Este es un caso especial. ¿Por qué? Porque
para insertar, para instalar, ¿ya? Para insertar, para instalar doble pulsar, no se va a poder hacer con cualquier exploit. Tiene que ser necesariamente, ¿ya? Como dice acá, no se puede ejecutar la implantación, la infección de doble pulsar con cualquier exploit. Puede ser solo con exploits variantes de la suite MS17010. O sea, solamente con exploits como Eternal Champion, Eternal Synergy y Eternal Romance. Entonces, con esto nos damos cuenta que, en palabras simples, ejecutar, o mejor dicho, insertar o instalar doble pulsar, ¿ya? No se puede hacer con cualquier exploit. ¿Se puede hacer con el exploit Eternal Blue? Sí, ¿ya? Se puede hacer con otro exploit como Eternal Champion, Eternal Synergy, Eternal Romance, sí, pero no se puede hacer con otros exploits, ¿ya? Así que es un requisito muy, muy especial. Pero, sin embargo, la ejecución de la persistencia temporal, que es poder ejecutar comandos remotos mediante doble pulsar, ya que vendría siendo como la segunda parte, eso sí se puede ejecutar en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento se toman estos exploits y se ejecutan comandos remotos mediante eh, el doble pulsar que ya está instalado, que ya está inserto en la máquina víctima, ya que ya está instalado como una backdoor, como una puerta trasera. Vamos para acá. Dice, la shellcode de doble pulsar ya es un implante en modo kernel, ya que tiene un aproximado de 2 kilobytes. Ese implante ya de doble pulsar ya se ejecuta con altos privilegios mediante Eternal Blue. Como les dije, Eternal Blue, Eternal Champion, Eternal Romance, ya Eternal Synergy, ya con cualquiera de esos. Pero el más común es hacerlo con Eternal Blue. Ya aquí está su flujo paso a paso. Ya dice, doble pulsar shellcode se copia a memoria kernel. O sea que la primera parte de la ejecución es que Eternal Blue, ¿ya? Eternal Blue, para que esto quede mucho más claro, Eternal Blue, si lo vemos con el caso de Eternal Blue, que es el más común, Eternal Blue, primero que todo, recibe o sea, se le envía un paquete, ¿ya? Se le envía un paquete malicioso al servicio SMB, ¿ya? Específicamente SMB versión 1. Se le pide que ejecute la función trans2. Se le dice que se le están enviando 100 bytes, pero no se le envían 100, sino que se le envían más, ¿ya? Pongámosle 1000 bytes. Entonces, esto, en palabras sencillas, genera un buffer overflow, y ese buffer overflow ejecuta una shellcode en modo kernel. Esa shellcode de modo kernel, ya que vamos a ejecutar, es la shellcode, ya es la shellcode, o sea, es otra shellcode de modo kernel, ya, que va a permitir ejecutar esta shellcode, ya, la shellcode de doble pulsar, ya, y esta shellcode de doble pulsar es la que va a permitir modificar el driver SMB, que es específicamente el srv.sys. Al modificar el driver del SMB, ya, porque está implantando, ya, en palabras sencillas, está implantando código dentro de ese archivo, se buscan los punteros a funciones que manejan comandos SMB de la función trans2. En palabras sencillas, lo que hacemos es la shellcode de doble pulsar, ya, modifica cómo va a funcionar la función trans2 de SMB, ¿ya? ¿Para qué? Para implantarle una puerta trasera dentro del driver el SRV. Se instala un hook, ya, que sería, en palabras simples, la backdoor,
que queda instalada permanentemente en la memoria kernel, en el srv.sys. Que quede esto claro de que permanentemente no es permanentemente, sino que queda instalado temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque recuerden que doble pulsar es una persistencia temporal, porque se va a borrar en el caso de que se apague el computador, se reinicie el computador o crashee el computador. Ya en esos casos se va a borrar esa backdoor, ya esa inserción de persistencia temporal de doble pulsar. ¿Ya? Por eso que le llamamos persistencia temporal y no persistencia como tal. ¿Ya? Ahora, cuando ya tenemos la persistencia temporal, ¿ya? Dentro del SMB, ¿ya? Específicamente en la función trans2, eso significa que el SMB tiene la puerta trasera. Y esta puerta trasera, si nosotros sabemos que el equipo víctima tiene instalada la puerta trasera de doble pulsar, nosotros vamos a poder utilizarla. ¿Para qué? Para ejecutar comandos remotos. Y ustedes se preguntarían y dirían, pero si Eternal Blue sirve para ejecutar comandos remotos y doble pulsar sirve para exactamente lo mismo, ejecutar comandos remotos, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia principal es que Eternal Blue, para ejecutar comandos remotos, requiere, requiere de hacer un buffer overflow, que en palabras muy simples tiene alta probabilidad de generar inestabilidad y hacer que se caiga el sistema. A diferencia de ejecutar comandos remotos mediante doble pulsar, que permiten ejecutar comandos remotos de manera silenciosa, ya, para el antivirus, y también de manera estable, porque no necesita hacer ningún buffer overflow. Entonces, la ejecución de comandos remotos mediante doble pulsar va a ser mucho mejor que la ejecución de comandos remotos mediante Eternal Blue. ¡Voilà! Ahí aparece la magia. Vamos para allá. Ahora, ustedes se preguntarán, y entonces, cuando está instalada la backdoor, cuando está instalado doble pulsar en el equipo víctima, ¿cómo ejecutamos comandos remotos en el equipo víctima ya infectado? Para ejecutar la persistencia temporal, se ejecuta un exploit, ya que en palabras sencillas serían los exploits que vemos acá. Estos que vemos acá son exploits de doble pulsar que permiten, esos dos que están marcados con la línea roja, ya esos dos permiten ejecutar, comandos remotos en un equipo donde ya se ha instalado o ya se ha insertado doble pulsar. ¿Ya? Y para ello, ¿cómo se hace eso? Lo que se hace es enviar un paquete SMB, porque claramente es el servicio SMB el que se modificó, en la función trans2, en el puerto 445. Vendría siendo el puerto por default. El paquete tiene un código, ¿ya? Que vendría siendo el número mágico, Magic Numbers, ¿ya? Que determina la acción que va a ejecutar, ¿ya? O sea, esa shellcode insertó en trans2 una funcionalidad específica que solo se activa con números mágicos, ¿ya? O sea, que son estos de acá. 0x00, que significa hacer un ping para probar la conexión. 0x01, que significa eliminar el implante. Y 0x02, que es la más importante, que es ejecutar un comando. ¿Ya? Ejecutar un comando en el sistema víctima. ¿Ya? Y ahí ya ejecuta la función que tú quieras. ¿Ya? Puedes ocupar cualquiera de estos tres, pero en realidad el 0x02 es el que más se utilizaría, ¿ya? Para ejecutar cualquier comando que tú quieras. Ahora, la función exec, ¿ya? ¿Cómo se ejecutan los payloads con la función exec? Para que comprendan cómo se envía esto, el cliente envía a través del servicio SMB un paquete con la función trans2, que sería exactamente lo que vemos
acá un paquete con la función trans a través del SMB con la función trans2. Perfecto. Ahí pone el magic number, ya, que es el 0x02 para poder ejecutar un comando remoto, en este caso ejecutar, mejor dicho, una shellcode. Y esa shellcode va a estar cifrada en short, ya. Para los que no sepan qué es short, short es una, podríamos decir que es una codificación de los bytes, ya, en palabras simples. Entonces la shellcode va codificada. Y además al principio ponemos el número mágico que queremos elegir. Cuando llega esto de acá, el número mágico con la shellcode cifrada, la recibe trans2, que ha sido modificada con doble pulsar. Y como está modificada en la memoria del kernel, en el SRV, entonces, ¿qué hace? Lee primero, detectan los números mágicos. Al detectar los números mágicos se da cuenta que lo que quiere hacer el atacante es ejecutar una shellcode. Entonces desencripta la shellcode que está en short. Luego identifica el buffer ejecutable en kernel. ¿Ya? Copia, ¿ya?, la shellcode desencriptada al buffer. O sea, en palabras sencillas, reserva un espacio de memoria, ¿ya? Copia esos bytes en ese espacio de memoria, ¿ya? Y crea un thread kernel, ¿ya? Que en palabras sencillas es como crear un segundo proceso, ¿ya? Crear un segundo proceso, un segundo hilo, un segundo proceso que va a ejecutar, ¿ya? Este segundo proceso, el thread, ejecuta la shellcode, ¿ya? Y para ejecutarla, la inyecta en un proceso del usuario, ¿ya? Si se dan cuenta, todo esto lo que está haciendo, ¿ya?, pasa más desapercibido por el antivirus, ¿ya? Pasa más oculto, más silencioso, y además no hace ningún buffer overflow, por lo cual no tiene ningún riesgo de que se caiga el sistema, ¿ya? Cuando inyecta el malware, ¿ya?, el comando remoto, la shellcode, en el proceso del usuario, puede ejecutarlo en distintos procesos, como lsas.exe, explorer.exe, services.exe. En realidad la podemos ejecutar en varios procesos, ¿ya? Uno de los procesos que más recomiendo es el lsas. ¿Por qué? Porque el lsas se ejecuta con altos privilegios, ¿ya? A diferencia del explorer.exe, que se ejecuta con bajos privilegios. Entonces, mejor hacerlo con el lsas.exe. Pero después vamos a ir hablando sobre más detalles técnicos. Si vemos acá, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Para que se den cuenta, ¿ya? Sigan mi mouse para que vayan viendo. No, esta no se agranda la imagen. Ya, miren. El atacante envía el paquete SMB, ¿ya?, con la función trans2, ¿ya? Esto estamos haciendo desde la explotación de Eternal Blue junto con doble pulsar. Estamos haciendo todo el proceso, ¿ya? Primero va a hacer la explotación de Eternal Blue. Entonces envía el SMB con el trans2, ya, con la función trans2, con el paquete mal formado, o sea que tiene más bytes de los que indica. Luego, ya, realiza un buffer overflow, y en ese buffer overflow, Eternal Blue, ya, ejecuta la kernel shellcode. En esa kernel shellcode, ya, va a ejecutar la shellcode de doble pulsar. O sea, va a instalar, va a insertar el doble pulsar en el equipo víctima, ¿ya? Entonces, queda ese hook, queda esa puerta trasera instalada en el equipo víctima, ¿ya? Luego que ya quedó con el Eternal Blue, quedó instalada la persistencia temporal de doble pulsar, el atacante nuevamente envía otro paquete SMB, trans2. En este caso envía un ping. ¿Para qué? Para, en realidad, con esto lo que está haciendo es comprobar que realmente quedó instalada la
quedó instalada la persistencia temporal de doble pulsar, ¿ya? Y ocupa el número mágico 00, ¿ya? Que es un ping. Luego que determina que sí quedó infectado, entonces ahora sí va a ejecutar un malware, una shellcode. El atacante envía otro paquete SMB en la función trans2 y ahora va a ocupar el número mágico 02, que es el exec, para ejecutar una shellcode. Entonces, la shellcode que la envía short, ya, o sea, la envía codificada en short, ya, la decodifica de short, ya, luego la aloca, o sea, la inserta en un buffer de memoria y luego la ejecuta. Y cuando la ejecuta, la inyecta en una DLL, que por ejemplo podría ser lsas.exe. Y de ahí, ejemplo, si la shellcode que enviamos acá era un meterpreter de Metasploit, recibiríamos una conexión reversa o una conexión de meterpreter. Y voilà. ¿Se dan cuenta cómo Eternal Blue puede funcionar de la mano con doble pulsar y hacer toda una explotación más silenciosa y mucho más estable? Voilà. Así es como funciona. Cuando yo vi todo esto, de verdad que quedé muy impresionado. Tenía muchas ganas de entender todos estos detalles. Porque muchas veces había ejecutado el exploit Eternal Blue y había escuchado de doble pulsar, es más, lo había ejecutado, pero no entendía cómo funcionaba en el fondo. Así que ahora la verdad es que quedé muy contento con entender todos esos detalles. Fue un estudio largo, sí. Yo creo que me demoré como unos 4 o 5 días, ¿ya? Porque tuve varios problemas ahí entre medio. Habían aspectos que no lograba entender y no los encontraba ilógicos. Así que me tocó ahí discutir con la inteligencia artificial porque, como siempre me pasa, la inteligencia artificial es muy buena en el sentido de que te da mucha información y rápida. Ya no es que tengas que estar buscando en un libro o en un documento exactamente la página, ya, donde aparece esa información, sino que la inteligencia artificial te la expone de inmediato, ¿ya? Pero ahora, tú tienes que leer esa información, procesarla y sacar tus conclusiones. Y esas conclusiones tú nuevamente se las envías a la inteligencia artificial y le debates, generas una discusión, ¿ya? Para llegar a un consenso en el que se comprenda con claridad lo que está ocurriendo. Entonces, por eso que la inteligencia artificial no hace el estudio completo, ¿ya? Como dice comandante, es como un buscador inteligente. Te entrega información rápida, ¿ya? Pero tú eres el que tiene que hacer el proceso de procesarlo, valga la redundancia, ¿ya? De procesarlo y entenderlo finalmente. Ahora, para implantar doble pulsar, no es que se pueda implantar con cualquier exploit, ¿ya? No se puede ejecutar la implantación, la infección de doble pulsar con cualquier exploit. Puede ser solamente con exploits variantes de la suite MS17010, ¿ya? Que vendría siendo una calificación o un identificador de ciertos exploits, como Eternal Champion, Eternal Synergy, Eternal Romance y Eternal Blue, o sea, obviamente, que es el más compatible. El equipo víctima tiene que tener el servicio SMB versión 1. Eso es súper importante porque si tiene el versión 2 no va a funcionar. Y tercero, tiene que ser Windows. ¿Por qué? Porque a pesar de que hablamos de que el servicio SMB ya o Samba puede estar en Linux, no va a permitir ejecutar doble pulsar. ¿Por qué? Porque doble pulsar busca el archivo srv.sys y en Linux ese archivo srv.sys no está, en palabras muy simples, ¿ya? Entonces, por eso que doble pulsar tiene que estar en un sistema Windows. Pequeño, gran detalle. Entonces, ahora que ya entendimos cómo funciona Eternal Blue y cómo funciona doble pulsar,
vamos a ir al tema de la explotación. Primero que todo, en el caso que ya dice, estos que están acá, que están marcados, que son el 7 y el 10, ¿ya? Son exploit de doble pulsar, ¿ya? Estos exploit como tal, yo no diría que son exploits, ya que requieren que previamente se haya implantado doble pulsar. O sea, estos exploits son para ejecutar la segunda fase, o sea, ejecutar comandos remotos cuando ya se ha instalado, cuando ya se ha insertado la persistencia temporal de doble pulsar. Pero no instalan la persistencia de doble pulsar, ¿ya? Así que realizan la segunda fase nomás, solamente cuando el equipo ya está con el doble pulsar instalado. Más bien para mí serían exploits de post-explotación que permitirían ejecutar Remote Command Execution mediante SMB doble pulsar de forma estable, ¿ya? Si se dan cuenta, ese es el objetivo de esto, exploit de post-explotación. O sea, ejecutar comandos remotos después que ya se implantó el doble pulsar, ¿ya? Pero aquí sí viene la explotación completa, ¿ya? Aquí viene la explotación, el kit de la NSA en palabras simples, ¿ya? El que viene completo con Eternal Blue y doble pulsar, permitiendo que se haga la instalación de la persistencia temporal de doble pulsar. Dice, en palabras simples, aquí veremos cómo en el año 2017 aparece público el kit, ¿ya? Como les decía, ese kit, primero que todo, no está en Metasploit, ¿ya? En Metasploit no está el kit, solamente está Eternal Blue, pero no está el kit Eternal Blue y doble pulsar. Aparece público el kit y se debe implementar de forma semi-automatizada. O sea, a pesar de que este kit aparece para poder insertarlo dentro de Metasploit, la instalación no es tan fácil, ¿ya? O sea, tampoco vamos a decir que es wow, que complicada, pero no es tan fácil como llegar y ejecutar un exploit de Metasploit, ¿ya? Hay que hacer algún proceso semi-automatizado. En palabras complejas, se ejecuta como un exploit de Metasploit, ¿ya? Muy bueno, para hacerlo más fácil. Sin embargo, este aún no existía en la base de datos de Metasploit. Ese detalle hay que considerarlo porque en el año 2017 y hoy día, en el año 2026, no se puede ejecutar Eternal Blue con doble pulsar, los dos mediante Metasploit, ¿ya? O sea, de manera automática, porque no está, ya no está disponible acá. Hay que sacar los exploits, instalarlos dentro de Metasploit y después recién ejecutarlos, como se ve acá, ¿ya? También está el auxiliar para ver si el equipo es vulnerable. Vamos entonces. Dice, también está el auxiliar para ver si el equipo es vulnerable, ¿ya? Que es este auxiliar. Y con eso podemos, en palabras sencillas, ver si es vulnerable a Eternal Blue. Que quede claro ese detallito. Acá tengo el video, ya que es... a ver, ¿qué pasó acá? Este de acá. Ah, es que yo le puse otro nombre acá. Pero el video es el mismo que está acá, por cierto. Para que les quede claro. Si ustedes buscan acá... Ah, no, pues está acá de los primeros, ¿verdad? Si ustedes lo buscan acá, es este, Eternal Blue y doble pulsar. Acá es el mismo video que vamos a ver ahora. A ver, déjenme ejecutarlo para mostrarles así rápidamente cómo se ejecuta Eternal Blue con doble pulsar. Ya. Entonces, el proceso del video, para que sepan qué es lo que va a pasar en el video. Primero, ya se va a pasar el exploit y archivos varios, ya, porque en este caso, como les decía, no es un exploit que esté instalado o que ya esté dentro de Metasploit, sino que hay que insertarlo manualmente. Así que lo primero que hay que hacer es
instalarlo dentro. Ya, vamos a ver acá rápidamente. Bien, ahí están los archivos de Eternal Blue y Doble Pulsar. Y esos archivos tenemos que instalarlos acá dentro de los archivos de Metasploit. ¿Ya? Así que los insertamos. ¿Ya? Luego estamos actualizando la base de datos. Ahí. Acá tenemos que instalar Wine. ¿Ya? Necesitamos instalar Wine, que en palabras muy simples, Wine es la posibilidad de ejecutar Windows dentro de Linux. Entonces, como el exploit es para Windows, por eso necesitamos instalar, entre comillas, Wine, que es Windows, dentro de Linux, para que se pueda ejecutar la explotación de Eternal Blue con Doble Pulsar. ¿Ya? ¿Qué más? Se instala Wine. Después se establecen los paths de Eternal Blue y Doble Pulsar. O sea, a pesar de que ya está el exploit, miren, ahí está el exploit que inserté recién, el Eternal Blue Doble Pulsar. A pesar de que ya lo inserté, aquí en el Doble Pulsar Path y Eternal Blue Path hay que poner la ruta a los archivos que nosotros subimos al Metasploit, ¿ya? Para indicarle dónde están esos archivos, ¿ya? Es importante indicarle ello. Luego, como sabemos, Doble Pulsar, cuando ejecute un comando remoto, lo va a ejecutar sobre un proceso, ¿ya? Si mal no recuerdan, Doble Pulsar inyecta la DLL en un proceso de usuario, que podría ser el SAS, Explorer.exe, Service.exe, etc. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decirle acá sobre qué proceso, ¿ya? Que sería este de acá, Process Inject. En este caso aparece el WLMS.exe, pero por mi experiencia, ya por mis pruebas, lo recomendado es, si tú vas a atacar un equipo de 32 o de 64 bits, ataca el proceso Explorer.exe. Si tú vas a atacar un equipo de 64 bits, ataca el lsas.exe. Y ahora, yo recomiendo siempre hacerlo, en el caso de 64 bits, con el de lsas.exe. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar con altos privilegios. A diferencia del Explorer.exe, que el Explorer.exe no se ejecuta como system. O sea, se va a ejecutar, pero se va a ejecutar con bajos privilegios. ¿Ya? Ejemplo, la reverse shell que ejecutes con Metasploit, finalmente. ¿Ya? Este proceso es para el Doble Pulsar, que quede claro, ¿ya? Y finalmente le indicamos el payload que queremos ejecutar con inyectando en el proceso de Doble Pulsar, ¿ya? En el proceso de la implantación del Doble Pulsar. Y ese payload, ¿ya? Es el payload. Bueno, en este caso se va a ocupar un payload de Metasploit, que es un reverse TCP. Acá aparecen los distintos equipos víctimas. Miren, les indicamos que vamos a atacar un equipo de 64 bits. Ya, le indicamos cuál es el equipo víctima. Vamos a atacar el proceso lsas.exe. El 7, que es el set target 8. Vamos a atacar un Windows 7 independiente, sea de 32 o 64 bits. ¿Ya? Vamos a utilizar un payload de 64 bits, ¿ya? Porque ¿cómo se llama? Es la arquitectura del equipo víctima. Y ahí pusimos ahí pusimos la IP del equipo atacante, ¿ya? Ahí está el payload. Aquí está la IP del equipo atacante y el puerto del equipo atacante, que es el 4444, para la reverse TCP que estamos estableciendo, ¿ya? En palabras sencillas, lo primero que se hace es el proceso para que quede todo esto claro,
todo lo que estamos viendo acá está ejecutando todo lo que está acá, acá. Primero ejecuta Eternal Blue. Con Eternal Blue ya va a insertar la persistencia temporal de doble pulsar. Luego que inserte la persistencia temporal de doble pulsar, ese ping, no sé si es que lo hará, ya. Yo lo que veo es que ejecuta directamente un comando, ya, mediante la puerta trasera de doble pulsar, y la shellcode codificada en Shore es la reverse shell que pusimos ahí. Y esa reverse shell la va a inyectar en el proceso del SAS.exe. Y voilà, vamos a recibir una reverse shell. Vamos a ver acá. Ahí está haciendo todo el proceso, ¿ya? Primero, claramente Eternal Blue, luego doble pulsar, y inserción de doble pulsar, y luego inyección o ejecución remota de comando mediante doble pulsar. Miren, primero, Pawn Eternal Blue Success. O sea, primero explotó el Eternal Blue. Luego, launching doble pulsar. O sea, insertó la persistencia temporal de doble pulsar. Luego, va a ejecutar un comando remoto, ya que es la ejecución de la shellcode de reverse TCP mediante la persistencia temporal de doble pulsar. Y ahí es cuando recibe la reverse TCP, ya que es de Meterpreter. Ya ahí al principio funcionó inestable, pero después ya funcionó bien. ¿Ven? Y ahí ya hemos tomado control del equipo víctima de una manera en la que hicimos que Eternal Blue se combinara con doble pulsar y consiguiera una explotación mucho más estable. ¿Ya? Así que eso, y miren, con privilegios system, o sea, con altos privilegios. Después hice pruebas con, si no me equivoco, hice pruebas con... también hice pruebas, miren ahí, con un Windows 7. Primero hice pruebas con un Windows 7 de 32 bits, o sea, de 64 bits. Después hice pruebas con un Windows 7 de 32 bits. ¿Ya? Después hice pruebas con un Windows 8, si no me equivoco. Sí, con un Windows 8 de 64 bits. El Windows 7 funcionó todo bien, pero con el Windows 8 no. Con el Windows 8 se caía el sistema. Entonces ahí es donde se pueden dar cuenta cómo estos detalles que pueden parecer tan simples son más complejos de lo que uno imagina. Y entendemos ahí la razón de por qué ¿cómo se llama? Se van uniendo diferentes malware, ya diferentes metodologías, para que o sea más silencioso o sea mucho más estable, ya, porque hay que considerar eso. Muchas veces con un solo malware no podemos hacer todo, sino que tenemos que ir combinándolo para que funcione de la mejor manera. Así que eso, espero les haya gustado. La verdad es que fue un estudio bastante, bastante largo, bastante extenso, bastante técnico. Eso algunas veces me da miedo de explicarlo porque claramente si la persona no maneja todos estos detalles, servicios y entender la tecnología a bajo nivel, entonces queda con muchas dudas. Pero por eso trato de explicar todo de manera sencilla para que no hayan dudas. Así que eso. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente directo. Me voy a quedar con ustedes, voy a terminar esta grabación y me voy a quedar con ustedes en el directo por si tienen alguna pregunta. Bye bye y happy. Hacky.